Pues amigo de Conexión, tenemos aquí al gran diputado Gerardo Fernández Noroña, que últimamente ha causado mucha conmoción con eso de que ya el 2024 se viene a la vuelta de la esquina, y por supuesto también la situación de los plurinominales y otras cositas más que se han puesto en el tintero político de la información en estos momentos. Víctor Corral, aquí está el ¿Qué diputado. tal, diputado? Lo saludo y saludo a toda nuestra audiencia, agradeciéndole, porque creo que hoy usted podrá darnos claridad sobre la situación política rumbo al 2024. Parece ser que ya hay mucha gente que está queriendo batear, pero habrá que ir viendo, según las condiciones de cada uno, quién es quien pudiera reemplazar o seguir con el trabajo que está haciendo el presidente. Bienvenido, diputado. ¿Cómo están, Carlos, Víctor? Muchas gracias. Buenas noches a su auditorio. Pues aquí la primera pregunta que se nos viene: ¿qué es lo que sucedió ese día 1 de julio ahí en la capital de México, con ese destape, entre comillas, que se dio ahí, sobre todo a la señora Claudia Sheinbaum? ¿No se le hace un poco temprano, señor diputado? No, no lo es. El propio compañero presidente abrió un abanico de nombres porque, por un lado, es cierto que todavía no se cumple ni siquiera los 3 años del gobierno del compañero presidente. Está en los 3 años del triunfo, el 1 de julio, pero es hasta el 1 de diciembre que se cumplen 3 años. Trae toda la ofensiva encima, a pesar de que la derecha, por primera vez en la historia del país, desesperados, fueron aliados PRI, PAN, PRD en la elección del 6 de junio, y ni así pudieron, ni siquiera juntos lograron 1/3 de la Cámara. Fue un fracaso absoluto. Querían vender el resultado como si hubieran obtenido un triunfo. Decían: es que les evitamos tener 2/3, se evitaron que lográramos lo que no teníamos. Nosotros en 2018 ganamos mayoría absoluta en la Cámara, pero no 2/3. Esa se construyó con un rompimiento de diputados y diputadas del PRD y con la suma del Partido Verde, que se hizo una alianza legislativa que nos dio los 2/3. Así es que con votos no la tuvimos en las urnas en 2018, entonces mintieron. Por eso yo en un debate en la permanente les dije: son unos mentirosos. O sea, que ganamos 12 de 15 gubernaturas, 184 diputados de mayoría, que es el 62% de la Cámara, 19 congresos locales. Pues es un fracaso absoluto. Entonces, el respaldo al compañero presidente es pleno, es amplio, es sólido, pero la campaña de denuesto, de calumnia, de mentira, de tergiversación, a mí me está haciendo mucho bien leer este libro de Aranza Tirado, de Lawfare, porque aquí queda claro que lo que llaman fake news o noticias falsas no es un error, no es equivocación, no es solamente mala fe, sino es todo un plan perfectamente orquestado para estar golpeando a un gobierno, para buscar descarrilarlo, para desprestigiarlo. Lo están haciendo con el tema de las niñas y niños con cáncer, que es una forma verdaderamente miserable de usar el dolor y el sufrimiento del pueblo, pero no les ha importado nunca. Entonces, en ese marco, nosotros efectivamente necesitamos consolidar al gobierno del compañero presidente. Este 1 de agosto votar porque se vayan a juicio los expresidentes. En marzo de 2022 votar que se quede hasta el último segundo de su mandato en 2024 el compañero presidente. Pero también es cierto que están las fuerzas sueltas del movimiento en la búsqueda de ser el relevo o la relevo del compañero presidente, y bueno, Claudia Sheinbaum le organizaron este evento. Es una muy buena compañera, es una compañera muy capaz, ha hecho un buen gobierno en la capital, aunque tuvo un mal resultado electoral en esta elección intermedia de 2021, y está en su derecho de buscar ser la relevo del compañero presidente. Yo también manifesté claramente mi intención de buscar ser el relevo del compañero presidente. Decían en el pasado que el que se mueve no sale en la foto. ¿Ya no aplica para estos tiempos? No, eso era en los regímenes priistas, ¿no? Donde tú esperabas
que el jefe, el presidente de la República dijera tú vas, entonces todo el mundo quietecito, actuando con hipocresía, y ya que te designaban la candidatura, entonces ya mostraban su verdadero rostro. Díaz Ordaz se arrepintió de haber designado a Luis Echeverría. No podemos seguir, combatimos por décadas ese sistema, no vamos a reproducir lo mismo, que sea con todo el cariño, el respeto, el reconocimiento, el enorme talento, es un chingón el compañero presidente, pero de ninguna manera estaríamos de acuerdo en que una persona, por encumbrada, por importante que sea el compañero presidente, fuera quien designara al sucesor. Eso no es de un proceso democrático, lo debe resolver el pueblo, la gente. Yo estoy convencido que deberíamos hacer elecciones primarias, que debería consultarse al pueblo quién debe ser, quién debe encarnar la candidatura del movimiento, y quien tenga mayoría de votos, apoyemos a esa persona. En unidad tenemos que ir juntos, Morena, PT y Verde. Una de las grandes lecciones de la elección del 6 de junio justamente es que donde fuimos divididos perdimos. Hubo muchos distritos federales que hubiéramos ganado yendo Morena, PT, Verde. Hubo ayuntamientos, diputaciones locales que hubiésemos ganado así, y es evidente que nosotros no debemos rompernos, que debemos fortalecer la coalición legislativa Morena, PT, Verde, y fortalecer todos los procesos electorales que vengan, incluido, por supuesto, el de la presidencia de la República. Debemos ir unidos. Sí, diputado, ante la expectativa que tiene la oposición de que en el 22 el presidente pudiera tener que salir si el pueblo así lo decidiera, ¿usted qué está considerando que pudiera suceder en estas fechas? Han estado trabajando muy duro para que eso suceda, invirtiendo grandes cantidades de dinero. No pueden, hombre, perdieron. Si se unieron PRI, PAN, PRD y no pudieron, no tuvieron ni un tercio. No, hace mucho ruido, pero no representa nada. O sea, algún sector medio de la población se puede hacer bolas, pero la inmensa mayoría de la gente apoya al compañero presidente. La encuesta que presentó él, 70% de respaldo, yo creo que es una encuesta fidedigna, pero si quieren darle el 60, ándenles, denle el 60, si quieren darle el 53, ándenles, denle el 53, pero tiene mayoría el compañero presidente, y ellos saben, bueno, tan saben que tiene mucha fuerza, que no quisieron que esta revocación del mandato se hiciera el 6 de junio. Cierto. El 6 de junio debieron poner una papeleta donde la gente le preguntara se va o se queda, y es el de mayor participación popular, la elección constitucional, y la mandaron a marzo de 2022 justo porque no tenemos 2/3 en el Senado, y ahí la oposición esquizofrénicamente dijo, es que se quiere reelegir. ¿Cómo se va a reelegir si lo que vas a decir es si se queda o se va en su propio periodo para el cual fue elegido? Es la primera vez que el pueblo pone, el pueblo quita. El compañero presidente les dijo, bueno, marzo de 2021, no, bueno, noviembre, el 20 de noviembre de 2021, no, lo mandaron hasta marzo de 2022, pero fracasaron en la elección intermedia. No van a poder lograr que más de 37 millones de personas vayan en marzo de 2022 a votar mayoritariamente, que necesitan mayoría absoluta, que se vaya. Eso no va a pasar. O sea, nosotros, pero además no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Apenas pase la consulta del 1 de agosto, yo ya estoy convocando a formar comités para promover la participación en la revocación del mandato a favor de que el compañero presidente termine su mandato. Yo estoy muy claro que no hay 2024 si tiran al compañero presidente. Así yo estoy es. muy claro que sería una torpeza nuestra, no para que podamos tener un segundo periodo. Es más, si perdiéramos la presidencia en 2024, o sea, como un presidente lo meten a la cárcel, no porque haya hecho algo malo, al contrario, porque ha servido al país. La venganza de la derecha sería terrible, como lo hicieron con Lula. Lula da Silva ganó el primer periodo, ganó el segundo periodo, salió de la presidencia con más del 90% del respaldo popular. Y cuando quiere regresar a la presidencia, después de que tiraron a Dilma Rousseff a la mala, lo meten a la cárcel inventándole un delito de corrupción, ¿no?
están comentando ahorita que Loret ya trae un video ahí de un hermano de López Obrador recibiendo dinero. Ese es el hermano cómodo, creo que es el que salió a decir, estoy casi seguro que es el que salió a decir en campaña tonterías del hoy compañero presidente. Pero el propio compañero presidente ha dicho, yo no me hago responsable más que de mi persona y de mi hijo que es menor de edad, porque es menor de edad. De ahí en fuera, cada quien que se haga responsable de sus actos, porque él sabe que van a buscar estas cosas, ¿no? Y en la parte de corrupción, fíjese, este libro lo que plantea es, como la corrupción es muy repudiada por todos los pueblos, está harta la gente de estas cosas, entonces le armas un expediente de corrupción a algún político que sirve al pueblo, comprometido, que Estados Unidos no quiere, para decirlo claro, y luego los medios lo condenan, ¿no? Corrupto, tal, como hicieron con Lula, o como hicieron con Correa, como hicieron con Cristina Fernández, quisieron hacerlo en Argentina. Entonces, con el compañero presidente lo han intentado, pero no pueden, porque todo el mundo sabe que si algo no tiene el compañero presidente es el corrupto. Su honestidad ahí está a prueba de balas, hombre. Pero van a seguir en ese camino, y el grupo de Claudio X González recibe dinero de la Embajada de Estados Unidos justo porque supuestamente combaten la corrupción. Mexicanos contra la corrupción se llaman, y ellos promovieron la alianza de PRI-PAN, que son ligeramente corruptos, un poquito corruptos, ¿no? Pero ellos son mexicanos contra la corrupción, son unos desvergonzados. Entonces van a seguir en ese empeño, van a seguir en esa tarea, pero no van a poder, les vamos a ganar. Mira, nuestro momento más difícil es, como ustedes un poco lo plantean, no lo dicen así, pero es una preocupación que está ahí de todas y de todos, el momento del relevo. Ese es el momento delicado del movimiento, que no nos rompamos, que se dé la más amplia unidad, que se respete a la candidatura que más fuerza tenga, que todos apoyemos esa candidatura. Me parece que ese es el momento más difícil, porque sí se necesita mucha madurez. Y estoy viendo, yo dije que quiero ser precandidato y candidato, y empezaron dentro del movimiento con campañas de nuestro, igualito que la derecha, de intriga, la traen ahí permanente, no se atreven inclusive a decirme traidor solo porque tengo opinión propia. Bueno, es el colmo de la majadería, y son compañeros, es terrible. Ahora, tampoco me espanto, porque Winston Churchill decía que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Dentro de la traición propia que nombran los propios compañeros, viene este cuento de la situación de los plurinominales. Creo que mi punto de vista es que falta alfabetización al respecto sobre esta figura ahí en la Cámara de San Lázaro. ¿Cómo nos podría usted describir cuál es el espíritu del cual fueron creados estos diputados plurinominales? ¿Quiénes se encargaron de denigrar esta profesión tan bonita, la que es de ser diputado y plurinominal? ¿Con qué fin lo hicieron los de la derecha? Porque veo que esto viene de sexenios atrás. ¿Cuál era el fin para llegar en este momento y verlos de manera, pues, atroz? Fíjate, otra vez en este libro, aquí te plantearon ese tirado como los medios lo que promueven es el odio a la política, las posiciones apolíticas, dice ella. Yo le llamo despolitización, que aborrezcas todo lo que tiene que ver con política, las políticas, los políticos, los partidos. Y entonces los medios, en esa línea de corruptos, metieron 3 temas que lograron que la gente hiciera suyos: quitar el fuero como todos los parlamentos del mundo y todos los gobernantes del mundo tienen lo que se llama inmunidad parlamentaria o inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes una protección para que no te inventen delitos y no te metan a la cárcel con delitos prefabricados por persecución política, que puede ser no solo del gobierno, puede ser también de los poderes económicos. Bueno, al compañero presidente fueron a meterle una denuncia porque supuestamente es responsable de la muerte de 1.600 niños que tenían cáncer. Cuando no tiene fuero, le inventas ese delito, un ministerio público corrupto y un juez venal giran orden de aprehensión y te tiran a un presidente de la República. Pues es una locura. Claro. Yo me opuse todo el tiempo al tema del retiro del fuero, al compañero
porque es una irresponsabilidad. Pero la gente al principio, así como ha sido muy duro el debate de la representación proporcional, al principio yo estuve en Baja California cuando quitaron el fuero a los diputados locales por azares del destino. Y cuando salí me preguntaron qué opino que se equivocaron. Ya me querían comer vivo, porque era una de las reclamos así que no, es que lo que da impunidad es falso, lo que da impunidad son las redes de complicidad. Eso es lo que da impunidad, no el fuero. El tema de retirar el apoyo económico a los partidos, que lo que debería retirar es el apoyo privado, porque ahí se mete el narco, ahí se meten los grandes empresarios. Y el tema de la representación proporcional, como tú dices, hay mucho desconocimiento, entonces se dice muy fácilmente que no los elige nadie. A los que no elige nadie son a los jueces no los elige nadie, del pueblo. A los de representación proporcional sí, cuando tú votas por el de mayoría y atrás está la lista de los de representación proporcional y cada voto. Estaba leyendo un artículo bien interesante de Util Espadas, el consejero electoral, que sostiene con razón que necesita más votos uno de representación proporcional que uno de mayoría. Y da datos y todo. Dejé los datos en la camioneta, hombre, mañana los voy a compartir en mi videocharla. Pero lo más importante, vamos a los dos argumentos más fuertes que en teoría dan. Que no se elige nada, que si los eligen, ni modo que lleguen por obra y gracia del Espíritu Santo, que le han hecho mucho daño al país. Yo les digo, a ver, si son 200, aunque se pusieran todos de acuerdo, 200 de 500 no hacen mayoría, y no se pueden poner todos los pluris de acuerdo porque son de todos los partidos. Los que le han hecho daño al país son los diputados de mayoría y de representación proporcional del PRI y el PAN. Esos son los que le han hecho daño. Y entonces te dan una lista de bestias peludas que han sido representantes plurinominales, y entonces hay que desaparecerlos, miren nada más. Entonces digo, pues hay que desaparecer la presidencia, si Carlos Salinas fue presidente, si Cedillo fue presidente, si Fox fue presidente, si el comandante Borola se robó la presidencia, si Peña fue presidente, hay que desaparecer la presidencia bajo ese argumento. Pues es absurdo, es ridículo. Lo que hay que hacer es que esos cargos los tengan mujeres y hombres comprometidos con el pueblo. Y finalmente, que cuestan mucho, pues es otra patraña. El Congreso cuesta 8.300 millones, la Cámara de Diputados. 8.300 millones es un montón de dinero para una persona, pero para el presupuesto del país lo voy a demostrar. Si tú dividieras entre 500, que es una salvajada porque ese dinero no lo recibimos, es el edificio, los trabajadores y trabajadoras que hay de todos los tipos, el personal permanente, profesional, el canal del Congreso, montones de cosas que hay ahí en torno a la Cámara. Bueno, pero si lo dividieras entre los 500, los 200 diputados pluris cuestan más o menos como 3.200 millones, así a lo salvaje, que no es así, 3.200 millones. Que se oye una cantidad fuerte. ¿Para qué alcanzaría eso? Sí, claro, pero ¿para qué alcanza? Para un millón de adultos mayores un bimestre. Son 3.600 millones y 1 millón de adultos mayores. Un bimestre. Para eso alcanza. ¿Qué escuelas? Que no es cierto, no alcanza para mayor cosa. Eso lo produce Pemex en unas horas. Esa cantidad la produce Pemex en horas. No es cierto lo que están diciendo. Es el odio a la política en realidad lo que se ha promovido, el repudio, y lo que nosotros debemos hacer. Se pueden mejorar las formas de la representación proporcional, hacer más explícita su elección, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se debe hacer, yo les digo, a ver, desaparecemos los 200 pluris y se van a celebrar al ángel de la independencia. ¿Qué se van a celebrar? ¿Se fortaleció la democracia? No. ¿Mejoró? ¿Qué mejoró? ¿Qué se ganó? ¿En qué se avanzó? O sea, es visceral, el tema es visceral, pero además la reforma electoral no es eso. La reforma electoral tiene que ser, pues, por ejemplo, que voten los mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, que los partidos políticos transparenten el uso de los recursos, por ejemplo, que haya elecciones primarias para decir candidaturas, que desaparezcas ese INE y ese tribunal electoral que son infames, y que tengas órganos que verdaderamente garanticen el respeto al voto. Esas cosas son las que nosotros tendríamos que modificar, fortalecer los procesos de participación popular y el respeto al voto plenamente, y no irnos por estos temas secundarios que no le aportan nada a la democracia del país. Se les olvida a los compañeros de Morena que su primer representación en 2015
fueron 35 diputados, 30 de representación proporcional, porque es una manera de que las minorías tengan representación. Ya no se necesita, no, quieren ir al esquema más atrasado, que es el de Estados Unidos, que es mayoría relativa. ¿Qué quiere decir eso? Puedes ganar con el 30% de los votos, con el 20% de los votos. Puedes perder los 300 distritos por un voto y no tener ni un solo representante en la Cámara. ¿Cómo va a ser eso democrático? Es absurdo lo que... No se está reflexionando sobre el tema. Pero de cualquier manera ya les dije, miren, cuando llegue, porque además estamos discutiendo en el aire, porque yo no conozco la iniciativa del compañero presidente, ni nadie la conoce, porque no la ha mandado. La propuesta fue muy ambigua. Entonces ya discutimos, yo no se conoce qué va a proponer en realidad. Y entonces ahí nos enganchamos en una discusión necia, porque me parece que lo que hay que hacer es esperar a que se presente la iniciativa. De cualquier manera yo sí quise plantarle cara, porque en el momento se discuta cualquiera que sea, yo siempre he dicho lo que pienso y no ando de queda bien. Es que todos no te elegimos candidato, pues no me elijan, pero yo no voy a apoyar algo que es equivocado, como cuando decían que le quitamos el fuero al presidente, querían meterlo 36 horas arrestado a la cárcel, los de línea al presidente, si no tuviera fuero lo hubieran metido 36 horas arrestado. Sí, efectivamente. Diputado, hay voces que dicen que hay otros países que no requieren tantos diputados, que México, a pesar de todo... 800. ¿Perdón? Alemania tiene 800, Gran Bretaña tiene 700, tienen mucho menos población que nosotros. Los que dicen que no necesitamos tanto es otra vez el odio a la política. Yo reto a esa gente a que recorra su distrito. Dicen, hay que disminuirlo a la mitad. 100 colonias tiene mi distrito, hay distritos de Oaxaca que tienen 100 municipios. Es de locura. Por ejemplo, ¿de cuánto es la población de su distrito? Por ejemplo, ¿de cuánto es la población de su distrito, diputado? Pues yo creo que el padrón electoral debe andar como en 300,000. Y debería de haber una propuesta para volver pues a discutir cómo se debe de partir los distritos, de cómo se deben de llevar a cabo los plurinominales. ¿Sí debe de haber esa reforma? Sí, siempre puedes mejorar la representación. Mira, hay distritos que tienen poca población porque hay un criterio, que un estado de la República, por pequeño que sea, por lo menos tenga 2 diputados. Entonces ahí tú te puedes encontrar que la población es mucho menor. Pero por ejemplo tienes Baja California Sur, que aunque solo tiene 2 diputados, cada distrito tiene como 700 kilómetros, porque es muy grande el estado, ¿no? Entonces, todas esas cosas influyen, no es un asunto, y claro que siempre puedes mejorar. Es una división arbitraria en 300 pedazos del país, es una división. Yo la primera vez que fui diputado, mi distrito iba desde una zona, atravesaba todo Iztapalapa, hacía un chorizo, absurdo de distrito, pero así era como estaba. Entonces el PRI y luego el PAN lo acomodaban de tal manera que le quedaran sus votos fuertes, de tal forma que se dispersara el de la oposición y ellos ganaran esos distritos. Siempre se puede mejorar. Sí. Diputado, parece ser que hay confrontación al interior de Morena. Parece ser que no se ponen de acuerdo. Creo que se está poniendo en riesgo lo que ha logrado el presidente y lo que ha logrado el pueblo de México tratando de impulsar o apoyar las políticas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Cree que tenemos esperanza de que ya se dejen de situaciones personales y busquen ahora sí cómo llegar al pueblo? No, vas a tener siempre, no sé a qué te refieres con división, pero el poder es una cosa muy fuerte. Y tú no, a ver, si en un trabajo la disputa por quién sea el jefe es descarnada,
si entre hermanos y hermanas la disputa por el cariño de los padres es muy duro. Entonces, Imagínate, hacer política de manera diferente. La debemos hacer con principios, con honestidad, con consecuencia. Es legítimo que tengas ambiciones personales, ese no es el problema. El problema es que las antepongas a los intereses generales. Y todavía peor, que utilices métodos de mentira, de intriga, de falta de principios, de deshonestidad. Eso no debería existir en el movimiento, pero somos seres humanos con virtudes y defectos, y tú vas a tener siempre que hacerte cargo de que hay mezquindad, de que hay envidia, de que hay sectarismo, de que hay desconfianza, de que hay desconocimiento, de que hay despolitización. O sea, es muy desigual el nivel de preparación que tenemos los mexicanos en materia política, y la verdad es que pues, todo eso tiene un impacto. Hemos venido adquiriendo una conciencia política cada vez más fuerte, cada vez más seria, cada vez más sólida. No, si no, no estaría el compañero presidente donde está. No seríamos nada sin la participación del pueblo. Es ahí donde está el poder, y nosotros tenemos que ir con nuestro ejemplo cambiando la política, recuperando la política al servicio de la gente. Pero vas a tener siempre ese tipo de problemas, vas a enfrentarlos siempre, y en la medida que vaya habiendo más conciencia y más principios, pues ese tipo de actitudes van a ser más repudiadas, pero van a estar presentes siempre. 37 millones de votos se requieren este 1 de agosto. Con un tercio de casillas, ¿no se le hace casi imposible, después de que en el 18 había una efervescencia electoral muy grande y se lograron cerca de 30 millones? No, 30 millones para el compañero presidente, fueron muchos más en total. Meade y Anaya tuvieron también no tan importante votación, pero sí se tuvo mucho más de 37 millones, pero tú tienes razón en que tanto el 18 como el 6 de junio, que también hubo una participación de más de 37 millones, había el 100% de las casillas, y ahora el INE pretende poner una de cada 3. Está saboteando. Yo ya presenté un punto de acuerdo en la comisión permanente para invitar, como es un órgano autónomo, no lo puedes hacer comparecer, para invitar a Lorenzo Córdoba y explique por qué está saboteando, porque no tiene ninguna razón para no instalar el 100% de las casillas, y vamos a presionar todo lo que se pueda para lograr que se instale el 100% de las casillas. Sí, diputado, mucho se ha hablado de su carácter firme con lo que usted enfrenta a la oposición. Hay quienes inclusive han llegado a pensar que tiene ira, es decir, que fácilmente llega a la ira, y eso podría irle restando puntos con el pueblo si es que quiere encaminarse al 2024. ¿Usted qué piensa de eso, diputado? Pues no lo comparto. No lo comparte, pero ha sido parte de su carácter hacia enfrentar a la gente, como lo hizo el día de ayer en la Cámara. El que tengas carácter no quiere decir que tienes ira. O sea, a mí me mueve un profundo amor al pueblo, y yo soy firme. O sea, la gente está cansada de los hipócritas, de los aguados, de los que se acomodan. Doble cara. Que no, sí, hombre, de la hipocresía, exacto. No, yo creo, a ver, si yo le hubiera preguntado a alguien en 2009, de hecho, mira, voy a hacer esto y esto, me hubiera dicho, vas a acabar tu carrera política, estás perdido, eso que tú vas a hacer, porque más en 2009 me hacían unas campañas horribles en los medios, las redes no tenían la fuerza que hoy tienen. Claro. Yo le dije a García Luna en su cara que era un asesino, Sí. y decían que yo era un majadero, decían que yo les faltaba el respeto. Hoy, a 10 años de distancia, todo el mundo dice que valor. Él tenía razón. Y sin carácter, ¿cómo haces eso? ¿Cómo te le plantas a un ampón de esa naturaleza si eres un cobarde, si eres un acomodaticio, si no tienes determinación? No, yo he llegado a donde estoy gracias a mis características, y la gente las valora y las reconoce mucho.
Yo acabo de hacer un recorrido la mañana de hoy, esta palabra, me dice, me gusta mucho cómo se los dice. Es más, hay gente que me dice, les mientas la madre, no es cierto. Bueno, pues es como si lo hicieras, pues, pero no es cierto. De manera sutil. ¿No? Y cada vez menos gente dice que soy bravucón o que soy peleonero, que no. A mí, es más, a mí si me preguntas, pues yo prefiero hacer el amor con mi pareja que estar haciendo otras cosas, ¿no? Prefiero leer un libro, prefiero ir al cine. Estar en la montaña. O sea, como prefiero eso. Pero si estás en una batalla, pues tienes que comportarte con firmeza, con determinación. Claro. Yo sé hacer política, sé construir acuerdos, sé construir mayorías, me han cerrado las posibilidades de simplemente pude presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados y mis compañeros se equivocaron. Hubiera mostrado otra faceta de mi personalidad, pero yo no tengo ninguna duda de que yo podría ser un buen relevo del compañero presidente. Y es muy claro, hombre, y si la gente piensa que hay que acelerar esta revolución, yo tengo altas posibilidades de ser candidato. Si la gente piensa que no, que lo que necesita es otro perfil más tranquilo, más mesurado, bueno, pues va a ser otra compañera, otro compañero. Eso lo decidirá la gente. Yo no me voy a andar acomodando a estas alturas. Hay quien me dice, no, es que debería ser menos radical. Yo les digo, radical es el que va a la raíz. Lo usan en sentido peyorativo, pero si quieres resolver un problema tienes que ir a la raíz. Eso es ser radical. Me parece que, como dice Silvio Rodríguez en su canción, caminando fui lo que soy. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, ¿no? O sea, yo no voy a modificar y además no engañaría a nadie diciendo, no, es que ahora sí voy a ser. No, yo soy como soy, esa es mi fuerza y quien crea, como toda la vida, que esa es mi debilidad, pues así está. Y si la gente decide que yo sea el relevo, lo decidirá con todo esto. Con su esencia. Pues claro. Cárdenas Palomino, el silencio de Felipe Calderón Hinojosa, que hoy ha sido nota desde el día de antier a través de 3 días, desde el día creando un hashtag que se ha hecho viral, Felipe el Callado. ¿Qué opinión le merece que no tenga ninguna opinión al respecto después de ser un personaje que a diario está tundiendo a través de las redes sociales este expresidente? ¿Qué va a decir, hombre? Por desvergonzado que sea, ¿qué va a decir? O sea, dijo que no sabía lo que hacía García Luna, que había excedido su confianza. No tiene vergüenza. Se robó la presidencia y dice que no se la robó. O dice haya sido como haya sido. Calderón debe estar en la cárcel, es donde debe estar. Y bueno, todas esas detenciones acreditan que yo tenía razón. Yo les dije, tú estás vinculado al narco, al Chapo Guzmán, van a acabar en la cárcel. Se los dije. Y había quien decía que era demasiado fuerte lo que yo decía. Sí. Bueno, ¿y cuál es ese artículo de la ley que la mayoría de los mexicanos desconocen, en la cual no se puede llevar a juicio a los expresidentes, señor diputado? No sé cuál sea, sí se puede llevar a juicio, pero solo después de un año de su mandato. Después de un año no les puedes reclamar, a menos que sean crímenes de lesa humanidad. Varios de ellos tienen crímenes de lesa humanidad y han seguido cometiendo ilícitos. En los hechos los presidentes son intocables. Quien dice que se aplica la ley está siendo hipócrita porque sabe muy bien que el Poder Judicial está corrompido y que no los metería a la cárcel nunca. Se requiere de la consulta del 1 de agosto para que millones manifiesten que están hartos de esa corrupción, que quieren castigo para quienes tuvieron el privilegio de la máxima responsabilidad política y traicionaron al pueblo, y que se les procese. Y esa decisión es políticamente muy relevante. Vamos a ver qué pasa el 1 de agosto. Yo creo que si le damos acelerada a la discusión, porque hay gente que no sabe que se va a hacer esa consulta, la gente va a participar, porque la gente por aclamación exige el juicio a los expresidentes. Y se les va a enjuiciar si se da ese resultado tan importante que yo creo que se va a realizar, porque en menos de 2 semanas se juntaron 2 millones de firmas, lo cual parecía imposible. Yo no tengo duda que la gente va a participar el 1 de agosto. Usted empieza ya a prepararse para que una vez que se lleve a cabo esta encuesta y bueno, vaya camino hacia
el 2024. ¿Usted ya se está preparando para esto? Bueno, yo me he preparado toda la vida. Si tú te dedicas a la política, todo el tiempo estás preparándote. Cualquier político, cualquier política, pues su máxima aspiración debe ser, no tengo duda, llegar a la máxima responsabilidad pública del país, que es la presidencia de la República. Pero no es que estés estudiando de determinada manera. Yo creo que la forma de alcanzar esa responsabilidad pues es trabajando para el servicio de la gente, estando en contacto con ella, recorriendo el país, pulsando la situación, fomentando la unidad, haciendo política de manera correcta, con principios, con compromiso. Yo estoy convencido que ese es el camino. Si esa determinación, si esa ese trabajo me lleva a la candidatura, pues qué bien. Y si no, también. A mí no me mata la ambición, hombre. Yo no estoy en una posición de que si no logro ese objetivo, me desesperaría. Pues no, yo soy un hombre de origen muy humilde, de una familia de trabajadores, trabajadoras, que francamente el que ya pueda, se me nombre, se plantee como un posible relevo del compañero presidente, pues ya es un honor enorme. Ya quiere decir que has logrado niveles de reconocimiento y de construcción política muy importantes. Entonces yo no es el objetivo en mi vida. El objetivo en mi vida pues, es que esta revolución sin violencia se consolide, que erradiquemos toda condición de desigualdad y pobreza. Mira, vuelvo al tema de los niños con cáncer. O sea, esos priistas y panistas hipócritas nos entregaron un país con la mitad de los niños y niñas comiendo una vez al día, con el 80% de los niños y niñas comiendo una vez al día si son indígenas, con el primer lugar de pederastia del mundo, con niños y niñas trabajando en la calle o viviendo en la calle, y se atreven a decir que les preocupa la niñez. No tienen vergüenza. Hombre, esas cosas las tenemos que erradicar. Tenemos que generar un país de oportunidades. Yo sueño con que construyamos un nuevo camino para la humanidad desde México, que no sea el lucro, que no sea la acumulación de la riqueza, sino que sea que todo mundo viva bien, producto de su esfuerzo, y que pueda desarrollar sus potenciales. A mí me parece que por ahí es el camino, y yo haré mi aportación en ese sentido. Y si ese esfuerzo, insisto, además fructifica con la máxima responsabilidad pública, hombre, pues qué honor. Y si no, no pasa nada. Diputado, ya para terminar, que sé que tiene otra entrevista por ahí agendada. Sí. ¿Alguna vez pensó vivir este cambio en México? ¿Algún día lo visoró años atrás? ¿Lo visualizó? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Yo estudié en la UAM y mi abuela, yo le dije a la política, me dijo, porque, y mi tío, que era hermano y madre, que todavía era menor, no, y digo, no tengo nada que hacer, yo de izquierda, y va a haber un cambio en este país, y nunca tuve duda de que valió mal. Sí, adelante, ¿Sí? diputado, adelante. Pensé que se había cortado. En 2012, que la gente estaba muy desesperada, ahí está un video en las redes donde yo le digo a la gente, miren, a mí no me gusta darle certidumbre a nadie, a mí no me gusta decirles que estoy viendo el futuro y que les puedo decir qué va a suceder, pero este movimiento va a triunfar. No se desesperen, hay que perseverar, vamos a cambiar este país, no tengan duda de ello. Está en 2012, en el momento más difícil, porque la gente estaba ya convencida de que la vía electoral no era el camino, desesperada después del triunfo de Peña, y ahí está el video, dura como 12, 15 minutos. Entonces yo siempre tuve confianza en el pueblo, igual como el compañero presidente, nunca tuve duda que el poder está abajo, hombre, el poder está en la gente. Cuando la gente se decide a cambiar las cosas,
no hay nada que la pueda detener. Por eso la derecha está derrotada. Por eso decía Benito Juárez que el triunfo de la reacción es imposible. Ellos están en el camino equivocado, están en el lugar equivocado de la historia, están en el basurero de la historia y no pueden vencer porque no tienen razón, porque no les mueve un objetivo extrapatrio para la gente. No, siempre tuve confianza. Claro que hay momentos muy difíciles en que dudas, en que te desesperas, pero en esencia siempre he tenido confianza en que íbamos a triunfar y no tengo duda de que esta revolución sin violencia se va a consolidar. Bueno, diputado, una disculpa, ya no nos vemos en la cámara, pero sí lo estamos escuchando. Yo le quiero agradecer mucho que haya estado aquí en Conexión MX con su servidor Carlos Federico y aquí Víctor Corral, servidor. Y Carlos, Víctor, muchas gracias. Pues les mando un abrazo, que pasen buena noche. Y hoy les hizo algunas maldades la tecnología, pero sí, hicimos la entrevista. Ha de andar ahí un virus calderonista por ahí. Muchas gracias. Órale, hasta luego, bonita noche. Gusto saludarlo, diputado.